Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es realmente para esta diplomatura en refugiados, inmigrantes, un gusto poder compartir esta charla relacionada con los venezolanos en la región, el movimiento de los ciudadanos venezolanos en la región. Ustedes saben que el mundo entero ha sido afectado por el tema del COVID, ¿verdad? Pero en nuestra región, al tema inédito del COVID, se sumó otra circunstancia inédita, que es el movimiento de los venezolanos en la región. Esta situación ha hecho que las medidas que se adopten desde el punto de vista migratorio sean realmente un desafío, ¿verdad? Y es necesario que gobiernos, ONGs, organismos internacionales trabajemos de manera conjunta sobre la materia. En realidad, ustedes saben que la eficacia de las medidas migratorias depende de su ajuste a la realidad. Si no conocemos la realidad, si trabajamos desde un escritorio, difícilmente podamos diseñar medidas eficaces. Es por eso que conocer datos ciertos con un aval suficiente como para trabajar en una política migratoria que sea eficaz, donde podamos coordinar, donde no tengamos esos imaginarios colectivos que suele hacer en el tema migratorio, ¿verdad? Para eso hemos convocado hoy a dos profesionales que nos van a poder dar una imagen cierta del tema de los venezolanos en la región y cómo se está trabajando desde los organismos internacionales sobre ellos. Tenemos dos expositores, les voy a leer entonces el perfil de ellos. El primero es Julio Croci, coordinador de procesos intergubernamentales y enlace con la sociedad civil de la Organización Internacional de Migraciones, Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional de Venezuela. Ha sido director nacional de Diversidad Cultural de la Argentina, ha sido miembro de la Comisión Nacional de Refugiados, ha sido director de las colectividades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, docente en la Diplomatura de Migración y Refugiados, expresidente de la Confederación de Federaciones Italianas en la Argentina. He tenido el placer de poder trabajar con Julio en algunas oportunidades y es realmente un profesional serio con el cual es muy fácil trabajar. Vamos a presentar a la siguiente disertante. Es Elisa Roth. Es antropóloga social y cultural, licenciada de la Universidad de Zúrich, magíster en desarrollo humano y seguridad alimentaria, es coordinadora de la respuesta para el capítulo argentino en la Oficina Nacional, cubriendo temas como asistencia directa, integración socioeconómica. Bueno, dicho esto, les comento cómo va a ser la dinámica. Vamos a escuchar a los expositores. Una vez terminados los dos, vamos a hacer lugar a las preguntas. Les pido que a medida que vayan teniendo preguntas, las vayan escribiendo, nosotros las vamos a subir, las vamos a ordenar y después las vamos entonces a formular para tener un trabajo más prolijo y evitar que hayan superposiciones. Si prefieren levantar la mano y hablar, es resorte de ustedes, ¿sí? Bueno, Julio, entonces te escuchamos. Adriana querida, muy buenas tardes a todas y a todos aquellos que nos acompañan en este encuentro virtual. Los saludo desde la República de Panamá. Para mí es un gran honor poder compartir este espacio en esta maestría que, gracias a esta gran mujer, Adriana Alfonso, que me convocó para participar de esta maestría tan interesante y con mucha humildad poder aportar un granito de arena a la formación y capacitación en un tema tan importante como son las migraciones y solicitantes de asilo y refugiados en nuestra región y en el mundo en general, y más en este momento tan particular que está viviendo nuestra región y el mundo en esta temática. También tuve el honor de continuar el trabajo que venía haciendo la doctora Alfonso en la CONARE, en la Comisión Nacional de Refugiados en Argentina, una vez que finalizó su mandato, y aprendí mucho de esa línea de trabajo, y con Adriana siempre es un placer compartir espacios.
También saludo a la querida Elisa, colega de OIM Argentina, con una formación muy importante en la materia y que coordina un elemento tan importante para la OIM como es la respuesta regional, la respuesta nacional, en este caso, a la situación de personas venezolanas. Mi ponencia va a ser, voy a tratar de hacer lo más rápido posible, porque lo más interesante de esto va a ser las preguntas que tengan los participantes de este encuentro, a los cuales saludo muy especialmente. Veo varias caras conocidas de amigos allí en Argentina, y que les agradecemos este tiempo. Por lo tanto, mi idea es hacer una presentación breve junto con la de Elisa, y luego quedar abiertos, tanto Elisa como yo, a preguntas que puedan surgir por parte de ustedes, consultas y críticas constructivas también son bienvenidas. Un minuto que ya subo la presentación. Aquí estamos. ¿La pueden ver allí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, les decía, Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela. ¿De dónde nace? Y justamente nace de cuando el flujo de personas refugiadas e inmigrantes venezolanas se hace muy notorio en la región a partir de la situación de Venezuela. El secretario general de Naciones Unidas da el mandato a la OIM y a la ACNUR para que en conjunto puedan hacer una respuesta conjunta a la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas, y que coordinen el plan regional de respuesta a refugiados y migrantes, personas refugiadas y migrantes venezolanas en 17 países, el RMRP. Este plan tiene como objetivo crear un marco común de solidaridad, de ayuda humanitaria para la asistencia a personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Y desde allí se establece la plataforma Air4B, que luego Elisa nos va a contar más de su funcionamiento y de su coordinación, en especial en Argentina. Y es una respuesta que funciona a nivel nacional y subregional. La plataforma regional se complementa con mecanismos de coordinación local, y las plataformas nacionales y subregionales especializadas que colaboran estrechamente con los gobiernos de acogida. Hoy aquí dice 150, pero en realidad son casi 200 organizaciones y agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas que participan del Air4B, y luego Elisa seguramente nos explicará cómo es el funcionamiento y la acción de esta importante plataforma, que es un ejemplo a nivel mundial de respuesta coordinada a un determinado flujo de personas. Aquí, los números para que nos situemos. Estamos frente a la situación, a la crisis de movilidad más importante de la región en su historia. Estamos hablando de más de 7 millones de personas venezolanas que han salido de su territorio, de los cuales casi 6 millones, 5.9 millones, se encuentran en la región, se encuentran en Latinoamérica y el Caribe. Y hablamos ya de más de 2.7 millones de permisos de residencia, 952.000 solicitudes de refugio y 187.700 solicitudes de refugio reconocidas. ¿Y cuál es la situación hoy? ¿Dónde encontramos los puntos de mayor tránsito, de mayor tráfico de personas, y donde solemos encontrarnos con grandes problemáticas y que muchas veces se visibilizan, como últimamente en los últimos meses se ha visibilizado el Darién, un paso natural entre Colombia y Panamá, que en forma irregular las personas lo atraviesan para dirigirse hacia el norte, hacia Estados Unidos sobre todo, y donde lamentablemente muchos de ellos pierden la vida por dos situaciones muy puntuales: la agresividad de la selva, como cualquier lugar natural, salvaje, donde animales, sobre todo insectos, serpientes y animales de mayor tamaño, atacan a la población que atraviesa este paso, y a su vez en época de lluvia, que justamente en este momento estamos en época de lluvias, los ríos crecen y el atravesar los ríos se complica y mucho. Por lo tanto, el Darién es hoy, sin lugar a dudas, uno de los pasos más peligrosos del mundo en la ruta migratoria irregular.
y luego todo el camino hacia Estados Unidos es traumático, es dificultoso, es con muchos peligros para las familias migrantes que quieren alcanzar el sueño de llegar a Estados Unidos. Y por allí también, en el Darién puntualmente, nos encontramos con grupos armados, criminales, que lamentablemente se abusan de la condición de vulnerabilidad de las personas que atraviesan por allí, generando robos, violaciones y atrocidades que lamentablemente se sabe muy poco de todo lo que está pasando allí. Y algunos países, algunos datos, y seguimos con esto del Darién, porque sin lugar a dudas es hoy la escena, el escenario de la situación más problemática de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, pero también de otros flujos migratorios. Estamos hablando que durante 2021 atravesaron el Darién 2.819 personas. En lo que va del 2022, en 9 meses, tomando hasta septiembre, ya lo han hecho 107.000, aquí falta un cero en la presentación, 107.000 personas, 4 veces más de todo el año pasado, muchísimo más, perdón, que el año pasado, en tan solo 9 meses. Y aquí, alguna de las cosas que hacemos como OIM, que hacemos como agencia de Naciones Unidas frente a esta situación, y lo que hacen las agencias de Naciones Unidas es justamente sumarse a la política de los estados y colaborar con esas políticas, en este caso de asistencia humanitaria, porque esas personas que atraviesan el Darién llegan con pies dañados, con picaduras de insectos, con lastimaduras, víctimas de violaciones, y la asistencia psicológica y de salud es muy importante, y allí las agencias de Naciones Unidas cumplen un rol muy importante. Y tenemos buenas prácticas, en la región tenemos muy buenas prácticas de los esfuerzos que hacen los estados para integrar a la población venezolana, para proteger e integrar, sobre todo a través de políticas de regularización migratoria. Y justamente Brasil es uno de los ejemplos. Sin lugar a dudas, la política de regularización migratoria, de protección e integración, es la más completa. Es una mirada de 360 grados. Se basa en 3 pilares fundamentales: la regularización migratoria y reconocimiento de asilo, la gestión fronteriza, la relocalización voluntaria de las personas o familias venezolanas en ciudades de Brasil. La persona ingresa a la frontera a través de Pacaraima, con la frontera con Venezuela, tiene la posibilidad de elegir si va a optar por la solicitud de refugio o la regularización migratoria. En ese mismo día se va con su autorización de ingreso al país, su tenencia precaria. Ese mismo día sale vacunado con todas las vacunas que exige Brasil en su calendario de vacunación, y si no tiene dónde quedarse, hay abrigos donde puede quedarse a dormir hasta que pueda viajar hacia la ciudad de origen. Y algunas cifras: más de 214.000 regularizaciones otorgadas a través de residencia o refugio, 75.000 personas interiorizadas a más de 600 municipios de Brasil. Las personas que indican tener un perfil laboral, una profesión, una expertise, hacen un cruce con las bases de búsqueda laboral de los municipios. Y hasta hay empresas que tienen su propia mesa de reclutamiento de personal en frontera para que la persona ya llegue y pueda conseguir trabajo. Es espectacular esta respuesta que nos da la República Federativa del Brasil. Más de 2.500 vacunas promedio aplicadas a diario en Boavista y Pacaraima, y más de 300 personas nuevas por día solicitan algún servicio en la operación de Pacaraima. Esto quiere decir que entre 300 y 400 personas todavía están ingresando y permaneciendo en Brasil, en la frontera con Venezuela. Perú tenemos el segundo país de mayor recepción de personas migrantes refugiadas, ya estamos cerca de 1.5 millón, 1,5 millones de venezolanos y venezolanas que tienen residencia en Perú y que ya han tenido diferentes programas de regularización migratoria, y que hoy estamos en un nuevo programa de regularización. Y justamente acá OIM acompaña ese proceso junto con otras agencias como el ACNUR, como otras agencias de Naciones Unidas, los procesos de regularización y de protección e integración. Y es un tema muy interesante la integración, porque es un flujo de personas que en un principio se pensaba que iba a ser momentánea su estadía, y que hoy, que ya hace un tiempo, a partir del tiempo, más el increíble impacto de la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe,
ha profundizado las necesidades de trabajar en la integración de estas personas en el territorio. Ecuador, otro gran país receptor, también generando procesos de regularización migratoria, también incluyendo a la población migrante y refugiada en los programas de vacunación y atención al COVID. Y acá hay un dato muy interesante. Todos los países de Latinoamérica y del Caribe, en su gran mayoría, y sobre todo los integrantes del proceso de Quito, que luego vamos a hablar de ello, han dado algún tipo de asistencia a migrantes y refugiados venezolanos, tengan o no la regularización migratoria. Todos han podido acceder a los servicios de vacunación, todos han podido acceder a la salud. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estuvo garantizado para todos y todas sin ningún tipo de inconveniente? No, desde ya, pero desde la ley, desde los decretos, desde la legislación, sí, algunos con más y menor inconveniente. Sin lugar a dudas, Colombia es el punto importante, es el centro de la migración venezolana. Hoy, agosto de 2021, teníamos 1.8 millones, hoy se calcula que hay 2.3, 2.300.000 personas venezolanas en Colombia, y que a través del Estatuto de Protección Temporal han podido, y todavía se está haciendo, uno de los programas de regularización más importantes en el mundo, acceder a una regularización migratoria en el plazo de 10 años. Eso le permitirá tener acceso a la salud, a la educación, a un trabajo regular y a permanecer en forma regular en los países. Desde ya está más decir que desde la OIM, y Adriana lo sabe cuánto ha luchado por esto, no hablamos de migración ilegal, no existe la migración ilegal, hablamos de irregular, ya que, sobre todo en Argentina en su legislación, es una falta administrativa. No es un delito ser ilegal o legal en un país, y en Argentina fundamentalmente basado en su ley. Y aquí los esfuerzos que está haciendo Colombia en el programa de regularización. Chile, una situación muy compleja en frontera norte sobre todo, y con programas de regularización y una modificación de la ley migratoria, que era una ley que venía desde hace mucho tiempo, desde 1975, época de gobierno dictatorial, y que ha podido ser cambiado en el año pasado, y en vísperas de que Chile genere nuevos procesos de regularización migratoria para poder incluir a toda su población en el territorio. La República Argentina ha sido un país que históricamente ha tenido una política migratoria de Estado, una política de Estado en materia migratoria, y en el último tiempo ha generado una política muy interesante, que es la regularización de más de 7.000 niños y niñas venezolanas que habían ingresado a través de disposiciones especiales de 2018 sin documentación, ya que no, Venezuela no le había otorgado el documento, porque lo otorga a partir de niños y niñas mayores de 8 años, y que a través de un trabajo en conjunto se le pudo dar la regularización migratoria, y ya ha otorgado más de 120.000 residencias a personas migrantes y refugiadas venezolanas, y también con la posibilidad de la solicitud de refugio, la solicitud de asilo. Bolivia también, 7.400 residencias otorgadas. Uruguay, con una política de regularización muy interesante, donde automáticamente otorgan la regularización migratoria y reciben la permanente, la residencia permanente. Y Argentina y Uruguay, reconociendo el acuerdo de residencia del Mercosur, que Adriana ha trabajado tanto para que esto sea posible, aunque Venezuela está suspendida el Mercosur y no haya aprobado en su momento el acuerdo de residencia, Argentina y Uruguay se lo siguen reconociendo para gestionar más rápido su regularización y que pueda ser persona de pleno derecho aquel migrante o migrante venezolano o venezolana en estos dos países. Paraguay también haciendo esfuerzos de regularización. Todo esto para que tengan un panorama de que no hablamos solamente de una temática en Argentina, sino que es una temática regional. Y en esa temática regional nace el proceso de Quito en 2018, como un proceso de Estados miembros, de 3 Estados miembros, con 11 miembros del grupo de amigos del proceso de Quito, grupo integrado por países donantes que se preocupan por la situación que está viviendo la región, y que ha tenido la plenaria en junio-julio de este año en Brasil, actual presidencia del proceso de Quito. Estados comprometidos con la regularización, estados comprometidos con la recepción y cómo mejorar las buenas prácticas, compartir las buenas prácticas, cómo mejorar
las gestiones y cómo ser más eficientes en la protección e integración de la población migrante y refugiada. Y el Quito Process, como su sigla en inglés, trabaja en 10 ejes de trabajo con diferentes temas: educación, integración socioeconómica, asilo y refugio, y regularización migratoria, orientación y centros de orientación y recepción temporal, reunificación familiar, niños y adolescentes, HIV, tráfico y trata de personas, salud y género. Y aquí es muy interesante cuál es el rol de los gobiernos locales. Y justamente hoy, aquí en Panamá, estamos cerrando un encuentro de 6 gobiernos, de 6 países distintos, de 6 gobiernos locales, 6 municipios, receptores de población migrante y refugiada venezolana, de Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana y Panamá. Y justamente en todos estos 3 días de trabajo aquí en Panamá se visibiliza cada vez más la importancia de los gobiernos locales en la respuesta a personas migrantes y refugiadas venezolanas. Ya no es una política solamente de los gobiernos nacionales desde ya, que lo es la política migratoria, pero la respuesta en los procesos de protección e integración en gran parte la dan los municipios. Y para los municipios es un motor de desarrollo la migración, porque es un aporte que llega, que se suma al proceso productivo, cultural, social, turístico de la ciudad y aporta su grano de arena de crecimiento. Y algunas líneas de trabajo que se trabajan a nivel proceso de Quito, a nivel regional, como son la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica o el Mecanismo Regional de Lucha contra la Trata de Personas. ¿Qué queremos ir con esto? No hay que ver las migraciones como una situación solamente nacional del país de acogida. La región está dando respuestas, la región coordinada debe dar más y mejor respuestas que las que pueda dar en forma solitaria. Hoy estos 6 municipios reunidos aquí en Panamá han interactuado, han trabajado en conjunto, han compartido buenas prácticas y se van con un conocimiento de: mira, el municipio de Perú ha hecho esto y le ha ido muy bien. Entonces sería muy bueno que lo podamos aplicar en nuestro distrito. Y creo que eso es gran parte de lo que nos ha enseñado esta gran situación de flujos mixtos de personas refugiadas y migrantes venezolanas, en encontrar respuestas regionales, soluciones duraderas, sustentables, donde la cooperación internacional tiene un rol fundamental, pero el actor principal en los procesos de regularización, de protección e integración son los estados, que asociados con la cooperación internacional, agencias de Naciones Unidas y sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que hacen tanto por estos procesos, es una muy buena química y una muy buena sociedad. Y también, y ahora lo vamos a ver en la otra presentación, si me permiten, ya hacemos el cambio rápidamente. ¿En qué trabaja la OIM? Puntualmente la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela. Y en uno, justamente, fortalecer las capacidades de las organizaciones. Porque las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones que llevan adelante las propias personas migrantes y refugiadas venezolanas, son parte de la respuesta. Son parte importante de la respuesta en estos procesos, tienen un rol fundamental, conocen a la persona, hablan de paisano a paisano y saben el termómetro del territorio y el conocimiento continuo. Entonces es muy importante para la OIM, dentro de sus mandatos, fortalecer las organizaciones de la diáspora. Y hemos tenido varios ejemplos de trabajo que lo quiero compartir con ustedes. Hemos tenido un evento muy importante apoyado por la cooperación sueca, un encuentro de lideresas de la diáspora venezolana. Las organizaciones de venezolanos tienen un 61% de personas líderes mujeres, un nivel muy importante de mujeres a cargo de organizaciones donde muchas de ellas son presidentes. Y eso justamente lo pudimos observar en un estudio que hicimos de campo para conocer las organizaciones de la diáspora venezolana. Un primer estudio de ese nivel hecho por OIM, y que justamente tuvimos el placer que la persona que lo llevó adelante sea la doctora Adriana Alfonso. Y ahí pudimos tener una radiografía de lo que son las organizaciones de la diáspora y lo importante que son. ¿Me escuchan?
Hola, hola. Te escuchamos, Julio. Perfecto, seguimos entonces. ¿Y qué hemos hecho en este tiempo? Hemos hecho acuerdos con cámaras de comercio. Miren qué interesante esto. Las migraciones son un factor de desarrollo, son un motor de desarrollo, son muy importantes. Y todos somos conscientes que los que trabajamos en esta temática que es así. Pero en algunos casos, en algunos sectores, se hace entender a la migración como una carga para los estados receptores, como un gasto. Y miren aquí qué interesante, Cámara de Empresarios y Emprendedores Venezolanos en el Exterior. Una cámara que reúne pequeños emprendedores, empresarios, medianos y pequeños empresarios que invierten a través de su esfuerzo en los países de acogida. 8 países que forman parte de la Cámara de venezolanos en el exterior, y que con OIM tuvimos una actividad muy interesante, que es la que ven en las fotos, de llevar a 16 emprendedores y pequeños empresarios venezolanos de diferentes países de la región a la feria más importante de comercio internacional de Sudamérica, que es la Feria Expo Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y donde los 16 emprendedores y emprendedoras pudieron generar negocios y posibilidades de comercialización de sus productos a un nivel, a una escala superior a nivel de exportación. Y eso repercute en su crecimiento económico, y eso da trabajo a cientos de personas, tanto de los propios connacionales venezolanos, como sobre todo las poblaciones de acogida. Y cuando nos dicen, bueno, las migraciones son una carga, nosotros decimos, estamos completamente de acuerdo que no es así. ¿Y qué hemos hecho? Estamos haciendo estudios de impacto económico de la migración venezolana. Ya se ha hecho en Perú, en Ecuador, y con la OIM hemos financiado República Dominicana y Panamá, donde nos dice justamente lo contrario a ese tipo de afirmaciones. Las migraciones son un factor de desarrollo. Las migraciones invierten, las migraciones dan trabajo. Las migraciones apuestan profesionales y personas especializadas en diferentes temáticas. Las migraciones se suman al motor productivo, social, cultural, económico de los países de acogida, y el 11 de octubre hemos presentado los resultados en República Dominicana, y ahora el 28 de octubre aquí en Panamá. Hemos hecho capacitaciones, porque una cosa que nos decían en el estudio los líderes y lideresas de la diáspora venezolana es: capacítennos, ayúdennos a ser mejores líderes y lideresas. Hemos generado capacitaciones con Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que a través de su diplomatura en materia de organizaciones de la sociedad civil, cursos específicos para líderes y lideresas de la diáspora venezolana a nivel regional, y miren el interés, que este año se anotaron 345 personas. Hemos generado un manual de buenas prácticas para ONGs de la diáspora venezolana para mejorar su administración y gestión de las organizaciones de la diáspora. Hemos trabajado, como les decía, que es lo que estamos haciendo en este momento aquí en Panamá, capacitaciones con autoridades de la sociedad civil. ¿Pero para qué? Para que mejoren su planificación participativa, que tengan mayor relación con las organizaciones de la sociedad civil, y que generen proyectos de capacitación, de formación y de mejoras en las comunidades de acogida, incluyendo a las personas migrantes y refugiadas venezolanas. Coalición por Venezuela es la federación de organizaciones venezolanas más importante de la región. Reúne a 90 organizaciones venezolanas en toda América, y hemos generado un convenio de colaboración y apoyado la semana pasada, justamente tuvimos en República Dominicana en la asamblea anual de la Coalición por Venezuela, con más de 80 organizaciones venezolanas de toda América y Europa, porque también están federadas aquellas de Europa, trabajando, discutiendo, compartiendo buenas prácticas de la importancia de las organizaciones de la diáspora venezolana en la respuesta a los flujos. Y es tan importante la voz de la ACNUR, la participación de ellos en foros internacionales muy importantes como el Proceso de Quito, la revisión del Pacto Mundial de Migraciones, la Asamblea de las Américas en Los Ángeles y la plenaria del Proceso de Quito en Brasilia, como les decía anteriormente. La voz de la sociedad civil en los foros internacionales para nosotros es muy importante, y eso es lo que trabajamos desde la oficina regional junto con nuestras misiones para asegurar su participación y que sean escuchados y escuchadas. Hemos fortalecido organizaciones en diferentes países por más de $70.000 en este año.
y justamente también se acaba de sumar ahora que vamos a estar fortaleciendo junto con la OIM Argentina la creación de la Federación de Asociaciones Venezolanas en Argentina. Es la primer federación en un país de organizaciones venezolanas en el mundo. Por lo tanto, nos va a llenar de satisfacción poder hacer el lanzamiento de la realización de esta federación, la correcta inscripción, ir a más de 28 organizaciones venezolanas en todo el territorio argentino. Hemos generado concursos de buenas prácticas para premiar a aquellas organizaciones que tienen muy buenas prácticas en diferentes temas, como integración socioeconómica, ayuda humanitaria, cultura y deporte. Y aquí yo quisiera terminar, y me interesa más escuchar las preguntas y algunas reflexiones que surgen. Y aquí un homenaje especial a todos los líderes y lideresas de la diáspora venezolana por su pasión, compromiso y amor por el trabajo en pos de las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Infinitas gracias. Y justamente estas personas trabajan en forma voluntaria, dedican su tiempo, su esfuerzo, como lo hicieron 100 años atrás los italianos, los españoles, los griegos, como lo hacen los bolivianos, los paraguayos, dedicar tiempo de su vida en forma gratuita, sacándole tiempo a su familia, a su trabajo, en pos de aquellas personas, de sus connacionales, aquellos, sobre todo de las personas más vulnerables. Y justamente una frase que tal vez nos puede inspirar en esta vida de trabajo voluntario de las organizaciones de la sociedad civil, es que la vida es un muro, debes de escalarlo empujando a otros para que suban, y serás empujado también. Te ayuda el día de hoy. Y creo que es un poco lo que rescata el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en forma voluntaria, trabajando en pos de mejorar la vida de sus connacionales. Para finalizar mi exposición y darle la palabra a la querida Elisa, finalizan con esta reflexión, la importancia que tiene esta temática en la región. Estamos frente al flujo más importante en la historia de Latinoamérica y el Caribe. Un gran esfuerzo por parte de los estados y de las organizaciones de la sociedad civil y de las agencias de Naciones Unidas. Todo es la panacea, todo es perfecto, desde ya que no, nos falta muchísimo todavía para dar una respuesta integral y una respuesta que pueda realmente que las personas migrantes y refugiadas venezolanas encuentren una segunda oportunidad en los países de acogida. De las personas que pasan por el Darién tienen residencia previa en otro país. Esto que quiere decir que estamos hablando de una remigración. Personas que ya estaban en un país instaladas con regularización migratoria, pero que no tienen las condiciones dadas, que no pueden sobrevivir, que no pueden generar recursos para vivir, sobre todo luego la pandemia que golpeó de lleno a la comunidad migrante, nos golpeó a todos obviamente, pero a la comunidad migrante y a las personas vulnerables con más fuerza. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en la integración, debemos seguir trabajando en la protección, generando las condiciones para que estas personas se puedan insertar laboralmente. Todavía tenemos países en nuestra región que tienen carreras protegidas. Esto quiere decir que los extranjeros no pueden convalidar sus títulos. Y estamos desperdiciando médicos, ingenieros y personas capacitadas que no pueden trabajar de lo que estudiaron y que para la población receptora es una gran pérdida, y eso Argentina es un modelo a nivel regional. Mucho antes de la pandemia, Argentina ya regularizaba médicos venezolanos y de otras nacionalidades. Tuve la posibilidad de trabajar en el programa de visado humanitario de la población siria, una población mucho más difícil culturalmente, con un idioma totalmente distinto, y sin embargo se le convalidaba los títulos para que puedan ejercer su profesión. Eso es entender que las migraciones son un factor de desarrollo, que las migraciones son un aporte a las comunidades de acogida. Yo estoy totalmente feliz de participar en estos encuentros, porque el ida y vuelta con la gente es lo que nos nutre. Adriana y Elisa me conocen bien, no soy un funcionario de escritorio, soy de viajar mucho, de ir a territorio, de escuchar a la gente, porque ahí es donde a nosotros nos guía generar una política. Si generamos políticas desde atrás de escritorio, seguramente no iremos al foco de lo que realmente interesa a la persona migrante y refugiada y cómo la podemos ayudar. Así que, Elisa, aquí me detengo y después quedo abierto a cualquier consulta. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julio, por pasarme la palabra. Bueno, muy inspirador escucharte.
Y bueno, muchísimas gracias también por ese panorama que ya nos diste de lo que está pasando en la región. Bueno, por lo que me concierne, en mi presentación, ahora me dicen si están viendo la pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, Bien, Isa. buenísimo. Vamos al principio. Lo que voy a hacer en esos minutos de presentación es un poco hablarles de la dinámica migratoria, de los datos que tenemos certeros de lo que pasa con la migración venezolana en la Argentina, y justamente de ahí cómo vamos construyendo un poco una respuesta y programática desde OIM Argentina justamente para la integración, protección y asistencia directa de personas migrantes y refugiadas. Creo que la mayoría de ustedes son bastante expertos en la temática, así que va a ser muy rápido este pantallazo, digamos, de la migración en Argentina. Como ven, estamos en los últimos datos que tenemos certero de 2020, con una población de migrantes en Argentina de 2.300.000. Tenemos unos trends, unas tendencias en aumento por lo general en el país. Acá también pueden ver un poco a nivel de nacionalidades cuál es el panorama migratorio en el país. Entonces tenemos una gran mayoría de radicaciones otorgadas a nivel Mercosur, 94%, pero tenemos también un 6% de personas no Mercosur con radicaciones otorgadas en el país. Y si vamos un poco más al detalle de las nacionalidades, en el cuadro, en la torta, digamos, al lado derecho, vemos que efectivamente el 41% de las radicaciones otorgadas son para personas provenientes de Venezuela. Esos son datos entre 2018 y 2021. Entonces, bueno, una parte muy importante de radicaciones siguen paraguayanos y bolivianos en este sentido. Quería también darle un poco una idea de cuáles son por lo general las condiciones socioeconómicas de las poblaciones migrantes y refugiadas, y también hacer hincapié sobre el hecho que obviamente pandemia, 2 años de aislamiento social preventivo obligatorio han empeorado y exacerbado bastante una situación que ya era existente previamente. Entonces lo que podemos ver es que hay una incidencia de pobreza mayor en hogares con una persona adulta migrante en el hogar. Por lo que concierne niños, niñas y adolescentes, tienen más problemas en acceder a tecnología y a redes internet. 42.1% de los hogares con al menos una persona migrante a su interior es afectado por la pobreza, eso en 2020, y hay problemas de inserción laboral o condiciones precarias a nivel de empleo, y esto lo reportan 6 de cada 10 migrantes. También creo que es importante destacar en esta filmina el tema de los asentamientos informales. Por lo general, población migrante y refugiada está más representada en estos asentamientos. Y el otro punto es también acceso a la salud. La gran mayoría de los migrantes dependen del sistema de salud público, esto por el tema de más acceso a los empleos informales, con todo lo que conlleva en términos de tiempos, por ejemplo, para hacerse atender. Así que bueno, ese es un poco un marco, digamos, al cual hacemos referencia cuando pensamos a población migrante en la Argentina. Le quería también presentar específicamente algunos datos sobre la población venezolana en el país. Ahí, digamos, de esta filmina, creo que lo importante, por lo menos lo que es importante para OIM Argentina y al momento de construir una respuesta también basada sobre datos certeros, es el tema de la localización. Lo que vemos es que el 61% de las radicaciones otorgadas se encuentran en Capital Federal. Entonces, una gran mayoría de las personas asentadas en Buenos Aires, con un 12% en provincia. La ciudad que sigue es Córdoba, con solo un 8%, y obviamente de ahí bajando
el porcentaje en otras provincias y ciudades del país. Acá les quería presentar un rato también los movimientos venezolanos en el país. Como comentó Julio, digamos, estos movimientos empezaron fuertemente 2017-2018, pero ya anteriormente había movimiento de población venezolana en Argentina, y lo que podemos observar, obviamente, a partir de 2020 es una baja de entradas en el país. Eso no tiene en ese momento nada que ver con la situación específica de Venezuela, sino más con las restricciones que puso Argentina durante la pandemia. Entonces, obviamente, en una situación de fronteras cerradas, bajó notablemente el número de entradas, para llegar a 2021 con un saldo migratorio negativo. O sea, había más salidas del país a nivel de población migrante venezolana que entradas, y justo ahora en 2022, como vemos en los datos, está subiendo de vuelta el número y el saldo es nuevamente positivo, y esos son datos al 30 de junio. Entonces, para resumir, en este momento el saldo al 30 de junio en Argentina es de 171.000 migrantes venezolanos con radicaciones otorgadas en el país. Hablando de datos, desde OIM tenemos un instrumento que en realidad aplicamos en todos los países del mundo, que se llama Displacement Tracking Metrics. Entonces es una encuesta donde obviamente se piden datos sociodemográficos a las personas que están entrando al país o que ya están en el país, y bueno, una serie de preguntas sobre dificultades encontradas en el proceso migratorio y necesidades específicas en el momento. Y entonces lo que vemos, estos son datos de 2021, nosotros hicimos 6 rondas de DTM en frontera. Cuando hablo de frontera estoy hablando de la frontera en el norte del país, o sea, La Quiaca y San Salvador de Jujuy en la provincia de Jujuy y Puerto Iguazú en Misiones. Y hicimos una ronda también urbana en Capital Federal. A través de esas 7 rondas de DTM llegamos a alcanzar 1.257 personas. Entonces los datos que voy a presentar ahora se refieren a este pequeño universo, que igual es representativo digamos, de la población migrante recién llegada al país. Este específicamente es una filmina sobre las encuestas en la frontera terrestre. Entonces estamos hablando de Jujuy, de Misiones, y estamos hablando de personas que entran caminando o con transporte público en las 2 fronteras en el norte. Lo que vemos cuando se trata de dificultades, las mayores encontradas son, obviamente, por el tema de la pandemia, fronteras cerradas, entonces imposibilidad de entrar al país o necesidad de entrar por pasos irregulares. Muchas personas también hablaron de inseguridad y de robos. Esto no necesariamente al llegar al país, pero puede ser también experiencia que ellos tuvieron en la ruta migratoria al llegar a Argentina. Y bueno, falta de recursos económicos, obviamente, hablamos de personas que salen de Venezuela, que salen de otros países de la región, perdón, y que se movilizan hacia Argentina, y bueno, obviamente con una pérdida de recursos económicos importante, muchas veces personas que no estuvieron trabajando en el entretiempo. Así que bueno, es un tema importante, y obviamente siguen problemas de documentación y todo lo que es asistencia, digamos, en necesidades básicas, alojamiento, transporte, seguridad alimentaria. Lo que emerge de lo que son las necesidades principales en las fronteras, bueno, la preocupación para una generación de ingresos y encontrar un empleo, temas de alimentación y de transporte, que son un poco estas necesidades básicas tan necesarias al entrar al país. Si hablamos de la ronda que hicimos en Capital Federal, ahí el panorama es un poco diferente, porque estamos en este momento hablando entonces de personas que ya están en el lugar de destino, o sea, en Buenos Aires, y que se supone que ya tienen algunos días, semanas, meses o años de residencia en el país. Entonces, obviamente las necesidades más importantes serán diferentes de una persona recién entrada por una frontera terrestre. Entonces,
igual acá también vemos que la generación de ingreso y de empleo sigue siendo una de las preocupaciones principales. Muchas personas también comentan el tema de la ayuda médica al llegar o al estar obviamente asentado en un lugar por un rato. Obviamente surgen necesidades en este sentido, y así como asistencia en todo lo que es documentación para regularizar la situación migratoria, temas también de, como comentaba Julio, validación con validación de títulos, y bueno, siguen varias otras necesidades, pero digamos que estas son las principales, las tres principales mencionadas en la ronda de DTM en Cava. Acá vemos un poco, o sea, sobre la idea que sobre la base justamente de toda esta información que tenemos de encuesta de la DTM, de nuestro trabajo en terreno, del trabajo con instituciones gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil venezolana, las ONGs nacionales con las cuales trabajamos, obviamente tenemos todo el tiempo también una retroalimentación de lo que son las necesidades de la población migrante venezolana. Ahí hay varios sectores, digamos, que son activos, están activos en Argentina de respuesta, lo ven acá muy resumido: sector de agua, saneamiento e higiene, alojamiento, integración, protección, salud, seguridad alimentaria, transporte humanitario. Julio justamente comentaba el tema de la plataforma regional, que es la plataforma coliderada por OIM, por ACNUR, que tiene sectores, grupos sectoriales, digamos, de trabajo que se reflejan en los sectores que ven acá en la filmina. A nivel de Argentina tenemos un espejo prácticamente de esa estructura, con una plataforma nacional de Argentina, con varios grupos sectoriales de trabajo, y también la plataforma coliderada por OIM ACNUR, y acá en Argentina hay más de 30 organizaciones que son miembros activos de la plataforma, y entonces ahí hay organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, ONGs y organizaciones de la sociedad civil venezolana. Y justamente dentro de esta plataforma de coordinación se organiza y se coordina la respuesta a la situación de los flujos mixtos. Entonces, sobre la base de estos grupos sectoriales activos y de toda la información que tenemos de encuestas y de colaboración con gobierno y sociedad civil, bueno, OIM Argentina obviamente desarrolla una respuesta, y ahí le quería presentar muy rápidamente las áreas en las cuales trabajamos. Una de las principales es lo que es asistencia directa, como le comentaba, personas recién entradas al país tienen muchas necesidades básicas de alojamiento, transporte humanitario, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene. Esta ayuda se desarrolla, digamos, sobre todo en las zonas fronterizas, La Quiaca y Puerto Iguazú, pero es un trabajo que también seguimos llevando adelante también en las principales ciudades de acogida, entonces Buenos Aires y también algunas otras secundaria, a través de socios implementadores. Acá nosotros trabajamos con Cruz Roja Argentina y Servicio Jesuita a migrantes. Tenemos después un programa muy importante de transferencia multipropósito. Este programa en particular surgió durante la pandemia, al momento en que muchos migrantes o perdieron completamente el trabajo o tuvieron que reducir horas de trabajo por el aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, bueno, como el Estado dio una respuesta en términos de IFE, del ingreso familiar de emergencia, así también hoy en Argentina, bueno, varios otros socios de la plataforma empezaron con transferencias multipropósito que iba un poco en paralelo con el IFE del gobierno, pero bueno, para personas que justamente no pudieron acceder a esta ayuda estatal. Entonces, de ahí se empezaron a otorgar estas ayudas en efectivo fundamentalmente. Y otro tema del cual, bueno, personalmente yo estoy muy orgullosa de esta parte del programa es todo el programa de salud mental que desarrollamos con varias organizaciones. Ahí trabajamos con la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, trabajamos con Psicoven, que es la Asociación de Psicólogos Venezolanos en Argentina, y ahí también con Servicio Jesuita, para dar, por un lado, respuesta directa
a beneficiarios, que sea a través de grupos de acompañamiento semanales o breve terapias individuales, pero hay también una parte, digamos, un pilar del trabajo que es de fortalecimiento fundamentalmente del sector de salud y de los profesionales que son activos en salud mental. Y entonces ahí trabajamos con varias organizaciones, justamente con formación continua y con supervisiones a psicólogos para fortalecer su práctica de trabajo. Y ahí llegamos rápidamente a la última filmina para presentar un poco el trabajo que tenemos en protección. Ahí súper importante el trabajo que hacemos con la Dirección Nacional de Migraciones y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde justamente hay un programa de centros de integración a migrantes y refugiados que apunta a ser la primera puerta de entrada y ventanilla única, si queremos decirlo en ese sentido, para el migrante, para justamente resolver varios temas que van desde la regularización migratoria si necesario a información sobre el sistema de servicios de la Argentina hacia integración socioeconómica. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo en varias ciudades del país, dando apoyo técnico al gobierno en ese sentido. Y tenemos después también una intervención más chiquita con servicio jesuita, con apoyo legal y orientación para regularización migratoria, para casos muy específicos y obviamente más complejos que no se llegan a resolver rápidamente. Y en la última parte que también está, vemos que es más, se está volviendo la parte más importante de nuestro trabajo y seguramente un área a desarrollar en toda la región, porque lo que observamos es cuando estamos más en una situación de emergencia, entonces con muchas personas llegando al país, sino en una situación en que las personas que ya están en el país están para quedarse, y entonces, bueno, ahí cómo podemos trabajar con la población para que se puedan insertar de forma efectiva en el tejido social y económico del país. Ahí trabajamos con capacitaciones, bueno, que va por un lado directamente vinculado con oficios, pero trabajamos también con lo que son los soft skills, entonces todo lo que es una preparación a una entrevista de trabajo, como reorganizar el currículum para que sea adaptado a las necesidades del mercado laboral argentino y bueno, todo el acompañamiento. Trabajamos en inclusión financiera, también el acceso, lo que parece vacilar, el acceso a una cuenta bancaria, en algunos casos no es tan simple, aunque haya una resolución del Banco Nación dando la posibilidad a cualquier migrante con una precaria y con un documento de identidad de abrir una cuenta. Lo que pasa en la realidad es que hay obstáculos, entonces, bueno, un acompañamiento también en ese sentido es muy importante por nuestro lado. Trabajamos en comunicación intercultural, hay con formación y acompañamiento. Trabajamos con el sector privado, pero trabajamos también con el gobierno y con los centros de integración a migrantes y refugiados para justamente sensibilizar en esta temática. Y bueno, por último, obviamente trabajamos en campaña antixenofobia y todo lo que son eventos que pueden fomentar justamente la cohesión social entre migrantes y sociedad de acogida. Entonces, bueno, esas son muy rápidamente las áreas de actividad de OIM Argentina, que bueno, se encajan en todo lo que es la respuesta a nivel regional. Así que bueno, quiero dejar bastante tiempo también para preguntas, para una discusión, así que bueno, agradezco mucho por el espacio y atenta ante cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos expositores, realmente muy interesante. Sabemos que el problema es grave, ¿verdad? Pero lo que no se conoce mucho es todo lo que se hace, todo lo que se viene trabajando, lo que trabajan los países, lo que hace la OIM, lo que hace ACNUR, o sea, son muchas las acciones que se desarrollan, ¿verdad? Y eso realmente mucha gente no lo sabe, y el hecho de saberlo también puede incentivar
a sumarse a este tipo de acciones, ¿verdad? Sumarse a buscar las soluciones. Y mientras lo escuchaba Julio hablar de las organizaciones de venezolanos en el exterior y el tema de los líderes y los presidentes, tuve oportunidad de hablar con un presidente de una de las organizaciones que me dijo algo que me impactó. Me dijo, los venezolanos no queremos ser parte de un problema, queremos ser parte de la solución. Eso me pareció realmente muy interesante como para ver cuál es el espíritu de esta gran migración que se ve en este atolladero, en este problema hoy por hoy, pero que no baja los brazos, que lo que quiere es integrarse y lo que quiere es colaborar con el país que los está recibiendo. Bueno, dicho esto, vamos a abrir entonces a las preguntas. Queremos que sea, como han dicho los dos expositores, una situación, digamos, de ida y vuelta, activa. Y entonces creo que han llegado algunas preguntas por escrito, ¿verdad, Carolina? Carolina, ¿me escuchás? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿tenés las preguntas allí como para leerlas? Sí. Léelas, por favor, una por una y a ver qué es lo que dicen. Dale. Gustavo García pregunta, ¿les reporta algún beneficio a los venezolanos al ser de Venezuela? Después leo todas las preguntas de corrido. No, andá leyendo una por una para ver la respuesta, pero volverla a repetir porque hubo un problema de audio sobre esa. ¿Reporta algún beneficio Carolina, a los venezolanos se te escucha... al ser Venezuela Estado miembro del Mercosur en relación a la Argentina? Volverla a repetir porque hay si una... querés, Adriana, si querés la puedo leer yo porque Carolina debe tener vos la tenés ahí. alguna cuestión de internet. Perfecto, si la tenés allí, porque yo no las veo. Gustavo García nos pregunta, ¿qué aporte se puede hacer a la comunidad venezolana desde las carreras de abogacía de las universidades argentinas? Una pregunta muy interesante, la dejaría a Lisa también que la conteste, pero solamente agregar que justamente la carrera de abogacía para los abogados, abogados y abogadas venezolanos y venezolanas, es bastante complejo la convalidación de títulos, porque cada vez, obviamente, cada país tiene su propio marco de derecho, y el otro día hablaba con una abogada venezolana, decía, bueno, es casi hacer la carrera de nuevo, no la convalidación, porque es muy complejo porque es aprender todo el marco normativo del país en el que se está. Por lo tanto, pero tal vez Elisa tenga algún dato más para aportar allí. Gracias, Julio. Bueno, yo vengo seguramente de la implementación directa y menos de la parte política, entonces una de las cosas más a la mano que se me ocurre, o sea, más allá de, obviamente, todo lo que puede ser políticas públicas, es también directamente trabajar con organizaciones de la sociedad civil venezolana, porque es una necesidad de apoyo directo a, por ejemplo, personas que tienen una situación más compleja. El ejemplo que le hacía en la presentación, nosotros con Servicio Jesuita tenemos un servicio de orientación y apoyo legal, justamente porque no todos tienen facilidad en obtener toda la documentación que tiene. Cada caso también hay que verlo muy en el específico, tiene sus trabas, sus necesidades. Con un papel viene una familia, viene una situación, viene una historia de vida, entonces me parece que eso también es algo en que se puede aportar desde lo profesional. Aquí tengo una pregunta, y es, ¿les reporta algún beneficio a los venezolanos el ser Venezuela Estado miembro del Mercosur? Esta pregunta es de Gustavo García. Bueno, sí, como lo decíamos en la presentación, si bien Venezuela está suspendida del Mercosur actualmente y no reconoció en su momento de que sí estaba dentro del Mercosur el acuerdo de residencia del Mercosur, Argentina y Uruguay le siguen reconociendo como si fuesen dentro del acuerdo. Por lo tanto, los requisitos para la regularización migratoria venezolana
entra dentro de la categoría Mercosur. Por lo tanto, agiliza y hace más posible rápidamente la regularización. Aquí Adriana hay otra que dice: gracias por la presentación, tengo 2 dudas sobre la asistencia médica indicada en la encuesta. ¿Se conoce el motivo por el cual es una necesidad? Si es por negación del acceso a la salud, desconocimiento o por disponibilidad del centro de salud. ¿Hay algún proyecto que se lleve adelante para que minimice esta necesidad de la población venezolana? Bueno, a nivel regional, después tal vez Elisa lo puede contestar a nivel regional, el tema de acceso a la salud, hay mayor o menor acceso según los países, según la legislación del país. Por lo tanto, Argentina tiene un acceso a nivel legislativo, sin importar el nivel de regularización o no regularización migratoria, mientras que otros países sí lo exigen. Y aunque haya regularización, tampoco hay salud privada, salud pública. Entonces eso depende mucho de cada país. Pero, por más que la ley diga que el acceso es a toda persona gratuita, no importando su forma, como lo mismo con la educación, no siempre se cumple, porque como toda institución está hecha de seres humanos y no siempre es la misma respuesta. Por lo tanto, es muy necesario seguir trabajando. Y aquí la comunidad venezolana es muy responsable, en la mayoría de los países, y genera programas de atención primaria por los propios médicos venezolanos que trabajan en territorio. Por lo tanto, tienen un nivel de concientización y de compromiso con la salud muy interesante. Gracias, Julio. Bueno, hay poco más para agregar por el caso de Argentina. La salud, obviamente, en el país es pública, es a disposición de todo, pero sí, lo que estamos encontrando es que hay desconocimiento por ambos lados, desconocimiento por parte del migrante, que a veces que con una precaria o con un documento de identidad piensa de no poder ser atendido, entonces ni ocurre al lugar de salud. Y por el otro lado, también se encontraron casos de funcionarios, de médicos en el servicio público que por desconocimiento justamente no prestan el servicio. Entonces ahí yo pienso lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo desde OIM es mucha sensibilización también por ambos lados, por el lado del migrante, cuáles son los derechos que vienen con una precaria, por ejemplo, pero también del sistema de salud. Eso lo encontramos también, como les comentaba, en el sistema bancario. Entonces, bueno, ahí hay todavía una brecha, digamos, en la implementación de resoluciones, de legislaciones, que es importante. Y confirmo que acá en Argentina también el tema de jornadas de salud y de atención gratuita por parte de las asociaciones de la sociedad civil venezolana y de los profesionales, de los médicos, de los kinesiólogos, psicólogos, enfermeros, es muy importante. Entonces, bueno, eso es también o sea, para mí siempre muy inspirador ver cómo la sociedad civil se logra organizarse en pos de un sistema que no siempre funciona al 100% para atender a sus propios connacionales. Otra pregunta: tengo algunas dudas sobre los venezolanos como personas en necesidad de protección internacional. ¿Qué dificultades se enfrentan las personas venezolanas para ser reconocidas como refugiadas? ¿Se está aplicando la Convención de Cartagena, la Declaración de Cartagena sobre refugiados? ¿Puede llegar a considerarse a los migrantes venezolanos como refugiados de facto? Pregunta Daniela. Mira, Daniela, es muy interesante tu pregunta, pero eso depende de cada Estado. Cada Estado es soberano en decidir su política migratoria o de reconocimiento de asilo. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, dan la posibilidad de o solicitar, acogerse a la solicitud de asilo o a la política de regularización migratoria. Y cada país toma o no la Declaración de Cartagena. Por ejemplo, Perú lo hizo, Brasil lo hizo. Brasil es el país que más reconocimientos ha generado a través de la Declaración de Cartagena, pero depende de la soberanía de cada país en decidir qué trato le da a determinadas solicitudes. En teoría, la solicitud de refugio debería ser un derecho de todas las personas en los países, pero cada país
toma las medidas que correspondan. Y le engancho con con otra pregunta de Eduardo Jiménez, de Venezolanos de Santa Marta, una linda asociación que conocí el otro día en República Dominicana. ¿Por qué hay tanta diferencia en los diferentes países? Y bueno, justamente viene por esto, ¿no? Cada país es soberano, cada país tiene su política migratoria, y también hay muchas realidades muy diferentes en la región. Y tenemos países que históricamente han sido receptores de migración, como es el caso de Argentina, Uruguay, Brasil, y países que tal vez han sido tradicionalmente más expulsores que receptores, y que se encuentran con un fenómeno nuevo, como Colombia, Perú, con un número masivo de personas, ¿no? Entonces, eso ha generado que se han tenido que crear, como dice Adriana, políticas ad hoc para este tipo de personas, porque no había política migratoria que pudiera incorporar esa masividad, y por eso nace en Colombia, por ejemplo, el Estatuto de Protección Temporario. Pero cada país es soberano, cada país decide su legislación, como organizaciones lo que hacemos es procesos, pero no podríamos pensar una política migratoria de reconocimiento de asilo a nivel regional, porque cada país tiene eso como lema. Adriana, sigo leyendo si quieres. Veo, Julio, que hay una mano levantada de ADVA Argentina. Si te parece, escuchamos ADVA y después seguimos con otras de las escritas. Como tú digas. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por permitirme el derecho de palabra. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Elisa? Grandes amigos. Hay una solicitud a nivel de salud. Quiero incorporar algo muy importante, Julio. La verdad quiero felicitarlos por el gran trabajo que vienen haciendo, trabajo que nosotros conocemos de a fondo, con algunos de los miembros que están con nosotros conectados en esta reunión, a la cual le quiero agradecer a la UBA por esta iniciativa tan importante. Es una reunión que comúnmente debe hacerse con las demás asociaciones. En la nivel de salud, quiero añadir algo de la inquietud que decía el compañero, y es que efectivamente hay una desasistencia de aquellas personas que nos hemos encontrado y nos denuncian en nuestra asociación. Si bien es cierto, la salud es pública, hay mecanismos que vienen implementando algunos centros asistenciales de no brindar la salud a algunas personas por no tener la precaria que no hay, porque no han iniciado el trámite de convalidación o por no tener un documento del conacional vigente. Documento que es una realidad que los venezolanos, por la grave crisis migratoria que vive Venezuela, están saliendo, o porque venían recorriendo territorios de la cordillera andina. Vienen bajando desde Colombia, Ecuador, Bolivia, y bueno, pasan a Argentina, o por Chile y pasan a Argentina, y bueno, vienen con el documento vencido. O niños que nacieron en estos países, que venían, los sacaron sin el pasaporte correspondiente, porque en Venezuela el DNI se saca a partir de los 9 años en el estado de Venezuela, y el pasaporte no se lo sacaron, sino que andan con la partida de nacimiento andando por la región. Bueno, eso es uno de los problemas que nosotros hemos tenido, y por eso es que hemos tenido que dar alguna contención de salud que otras organizaciones hermanas los vienen también brindando, ¿sí? Eso quería añadir con respecto a eso. Por eso es que es importante que esta ayuda de salud, la verdad es que quisiéramos conocer más con respecto a esta ayuda de salud, porque no tenemos casos en los cuales nosotros no tenemos la capacidad. ADVA, como les decía al inicio de la reunión, es una asociación, una ONG que la estamos financiando estrictamente, más de 200 voluntarios, que tiene una radio de acción limitada a lo largo del AMBA. Y aquí quería agregar que quería pedirle ayuda a Julio para que sumemos a la reunión lo más pronto posible, que fue solicitada, porque vamos a hacer un estudio del mapeo o de un relevamiento de movimiento migratorio en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo vamos a hacer ahorita? Y lo venimos estudiando con un equipo sociólogo. Porque efectivamente ustedes tienen estos datos, bueno, que ya bajó un poquito, porque de 173.000 estábamos bajando a 171.000. Nosotros veníamos viendo esta desde noviembre del año pasado,
y tuvimos en la última plenaria de noviembre del 2020, que se la comentamos por cierto a Elisa, una alerta con respecto a esto, porque en ese momento éramos 214.000. Y en enero pasamos a ser, en febrero pasamos a ser 173.000. ¿Qué quiso decir eso? Que hubo una migración y un movimiento migratorio de casi 42.000 compatriotas, y el ascenso y los que veníamos conversando con las personas que se estaban movilizando a destinos como España, Estados Unidos, inclusive por esa selva peligrosa en Darién, y otros en el peor de los casos volviendo a Venezuela. Ahí actuamos psicológicamente, hicimos un relevamiento psicológico. ¿Por qué? Porque las personas que estaban regresando a Venezuela estaban cayendo en una crisis emocional distinta. Efectivamente, emociones porque estaban reencontrándose con su familia después de 4 o 5 años. Pero había un shock de que efectivamente sabíamos lo que iba a pasar, que no se iban a conseguir con la Venezuela que dejaron. Ahí estamos haciendo un plan nuevamente psicológico. Entonces, bueno, quisiéramos incorporar estos planes al plan de proyecto que tiene OIM, porque efectivamente nosotros no formamos parte de la reciente creada POCBA, creo que se llama así, porque nosotros no fuimos convocados ni hemos sido llamados, al igual que otras organizaciones civiles. Y nosotros hace un año elevamos la creación de la Federación de Asociaciones Civiles en Argentina, se lo dimos a entender, hicimos una invitación a OIM y se lo presentamos la invitación a Elisa Roth en esa oportunidad para que hiciera de conocimiento a Julio Crossi y nos hiciera un asesoramiento, o a la gente de OIM, a Gabriel. Bueno, eso llegó hasta ahí porque no tuvo mayor acogida, pero bueno, ya vemos por qué, porque debajo de la mesa de trabajo que se estaba organizando con migraciones, había una creación de una federación. En esa federación nosotros no hemos sido invitados, pero no ha sido invitado tampoco Benar, tampoco ahí está, asociaciones como Alianza por Venezuela tampoco están. Hablé con su presidente hace 2 días, 3 días, a decir que vamos a incorporarnos, y estamos esperando, bueno, que simplemente nos puedan llamar a hacer una perdón, entonces digamos, el tema es un pedido a la OIM para que tengan en cuenta la nota que ustedes han presentado. Este ¿Sí es así? relevamiento de mapeo que vamos a hacer en la provincia para que se sume, y quisiéramos conocer el tema, la ayuda de salud, que son muy importantes para nosotros debido a los casos que nos llegan. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alba. Julio, ¿tenés algo para responder a lo que nos está diciendo aquí el compañero? Sí, claro, buenas tardes, gracias por la intervención. Sí, ha sido una dirección más hacia OIM Argentina, pero lo haremos internamente, tomaré conocimiento de esa nota, y desde ya, siempre que se forma un proceso representativo, es importante que pueda incluir a todos y todas, pero bueno, en eso nosotros lo que hacemos es apoyar, son temas internos dentro de la comunidad. Pero vuelvo a indicar la importancia que tiene un proyecto de este tipo, que va a ser la primera federación en el mundo dentro de un país. Entonces, todo proceso es importante que sea bien abierto, bien plural, bien diverso, que incluya a todas las voces. Así que en eso desde ya estamos de acuerdo. Hay una Elisa, de Marilyn Noviedo, que dice: OIM Argentina suma abogados venezolanos en el apoyo legal y orientación para migrantes y refugiados venezolanos. De ser afirmativo, ¿en qué ciudad? Hola Marilyn, ahí respondo directamente. Desde OIM Argentina directamente no estamos sumando abogados, pero bueno, los podemos poner en contacto con las organizaciones con las cuales estamos trabajando directamente. En este caso sería el Servicio Jesuita, que trabaja en Buenos Aires, San Miguel y Córdoba. Entonces, estas serían las ciudades cubiertas, digamos, por este servicio, pero con mucho gusto nos podemos poner en contacto bilateralmente y te puedo pasar más información al respecto. Gracias. Aquí hay una mano levantada de Delfina Aragón. Delfina, ¿estás allí? Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Bueno, primero muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y también por todo el trabajo realizado, y felicitaciones. Quería hacer un breve comentario con respecto a el tema de las encuestas y la atención en salud.
brevemente me presento, trabajo para Cruz Roja Argentina como socio implementador de OIM en frontera, trabajo en La Quiaca, en el Humanitarian Service Point, y estuve llevando adelante la recolección de datos con la BTM. Entonces quería hacer un breve comentario con respecto a esto de la atención en salud. Lo que se pudo reconocer como una necesidad identificada tiene que ver con las condiciones también geográficas y climáticas propias de La Quiaca y propia de todo el altiplano y de la ruta migratoria, ¿no? Más allá de la dificultad en el acceso a la salud y a los hospitales propios de La Quiaca, haciendo referencia a la recolección en dicha localidad, tuvo que ver con los síntomas que también se fueron reconociendo con respecto al impacto de la altura del clima. Entendemos que La Quiaca tiene 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, con amplitudes térmicas muy fuertes, con temperaturas que oscilan desde los 20 grados hasta los 5 bajo cero, 10 bajo cero. Entonces el impacto que eso tuvo cuando las personas empezaron a llegar a La Quiaca, también acarreando estos síntomas propios desde La Paz, bueno, permitieron detectar necesidades de atención médica. Era solamente eso. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Delfina. Delfina. Y Gracias a felicitaciones por el ustedes. trabajo que hacen en Frontera. Muchas Y hay otra gracias. pregunta que dice, si uno como abogado tiene una iniciativa para una problemática de personas migrantes y refugiadas, ¿existen maneras de presentar proyectos o obtener apoyo o asistencia de OIM o de algún organismo regional, internacional? Eso desde ya, las oficinas de la OIM siempre están abiertas para escuchar sugerencias y proyectos, y ahí, bueno, Argentina lista en nuestro punto focal en la temática de Venezuela, así que eso desde ya. Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué hay tanta diferencia en el tratamiento en los diferentes países? ¿Sería posible a nivel, por ejemplo, de las Naciones Unidas, lograr que todos los países presten la misma ayuda que, por ejemplo, está dando Brasil y Argentina? Sí, eso lo respondí un poquito antes, ¿no? Es imposible porque cada país es soberano, cada país genera su propia política, cada país tiene distinta cantidad de recursos y cada país tiene una cultura diferente en materia de receptividad inmigrante, ¿no? Decíamos los casos de países que históricamente no han tenido de receptiva de personas migrantes que la que recibían. Hoy ese fenómeno es muy interesante porque se da en paralelo, ¿no? Esto quiere decir que la migración sur-sur genera que países que siguen expulsando gente también sigan recibiendo. Y lo que decíamos anteriormente, y esto en cada foro que tengo la posibilidad, lo hago. Yo entiendo la desesperación de la gente, entiendo la desesperación de progreso, de la búsqueda de una mejor vida, de no poder tal vez crecer de la manera que se quiera en los países de acogida, pero la solución no es atravesar el continente para llegar a Estados Unidos. El Darién es una trampa mortal. El otro día asistíamos a una misa por una niña que murió a los 10 años, arrastrada de los brazos de su madre del río en el Darién. Hoy estoy haciendo un seguimiento con el consulado argentino en Panamá, porque hay un matrimonio de venezolanos que atravesaron el Darién con un niño argentino nacido de 1 año y medio, y que hoy está en un grave estado, y que pudimos estabilizarlo llevando a Médicos Sin Fronteras y a la Cruz Roja, pero es tremendo la situación del Darién. Ya este año solamente reconocidos hay más de 130 muertos, pero es muy difícil saber cuánta gente murió en el Darién porque a la entrada a la selva no se lo registra solamente a la salida por Panamá. Entonces no sabemos cuánta gente entró y cuánta gente salió. O sea, cuánta gente salió, sí, pero no cuánta gente entró. Por lo tanto, no podemos saber cuánta gente quedó dentro de la selva. Y aunque suene desgarrador, me parece que este tipo de historias hay que contarlas. Yo escuché una pareja que ella decía, embarazada, por suerte me violaron solamente 2 veces. Para que miren el nivel de degradación, el nivel de peligro, el nivel de nivel inhumano que se vive en la selva del Darién. Por lo tanto, por favor, seamos todos
emisores de desalentar este proceso, por más duro que sea, por más fuerte que sea, no es la solución cruzar el derecho, y menos hoy con una situación de cierre de frontera total por parte de Estados Unidos. Hablábamos de otro caso, unos venezolanos que estaban en México, me decían, bueno, seguimos, no sigan, pues no van a pasar. La frontera hoy está totalmente cerrada, por lo tanto, ayudemos a desalentar a todos aquellos que quieren tomar este paso, porque lamentablemente es mortal, y la situación puede terminar mucho peor de la actual. Y hoy tenemos un gran desafío, porque toda esa población que ya había emprendido ese viaje y hoy quedó en el medio, entre los Centroamérica, tiene un nivel de vulnerabilidad altísimo, porque se gastó todo lo que tenía en esta travesía. Por lo tanto, tenemos un gran desafío por delante, y creo que la sociedad civil tiene mucho para aportar, y las organizaciones de la diáspora venezolana tienen mucho. Y también lo hablábamos el otro día en la Asamblea de la Coalición por Venezuela, la importancia de... Yo siempre respeto mucho a la comunidad venezolana, sobre todo en cómo han manejado la diferencia interna, porque todo grupo social tiene internas, no todos pensamos igual, y tienen sus diferencias y sus diferentes formas de pensar, y hasta ahora la han manejado muy bien, siendo muy protocolares, siendo muy correctos. Entonces creo que ese es el camino de seguir, de dialogar, de entenderse en la diferencia, de entender que es un flujo migratorio muy amplio, muy grande, y con con muchas problemáticas. Por lo tanto, el diálogo siempre es el camino, y la importancia de seguir generando este tipo de actividades y de foros y de charlas continuas. Ahí entra una pregunta, pensando en el rol de los gobiernos. Sí, perdón. Julio, discúlpame, pero acá me están avisando que tenemos la sala hasta las 19:30. O sea, se nos está terminando el tiempo. Prometemos que vamos a hacerla nuevamente, y atento digamos, el interés que ha despertado. Así que Julio y Elisa los vamos a comprometer para poder tenerlos nuevamente en una conferencia como la que han dado hoy. Lamento mucho realmente la gente que ha quedado con las preguntas. Si ustedes la quieren hacer llegar, nosotros en todo caso vemos de qué manera se puede canalizar para que sean contestadas, ¿sí? Bueno, Julio y Elisa, muchísimas gracias por estar aquí, realmente muy, muy interesante, y gracias también a quienes han permanecido conectados en el transcurso de la conferencia. Yo dejo mi mail en el chat para que sigamos en contacto, pero obviamente Elisa es nuestro punto focal en Argentina. Un placer. Perfecto. Y muchísimas gracias a ti, Adriana, por este espacio tan rico y que tanto nos nutre. Muchísimas gracias también por mi lado. Gracias, Elisa. Bueno, esperamos vernos entonces pronto. Vamos a organizar algo parecido, se los prometo, y los vamos a notificar. Regio, muchas gracias Carolina por todo el apoyo que has prestado, y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Gracias a todos. Chau, chau. Chao, gracias.